Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Vean ustedes qué sorpresa. Nada menos, desde Roma ya está con nosotros esta queridísima colega, periodista, ser humano, conferencista, escritora, madre, maestra. No exageres, Glenda. Valentina Lasraki, a quien queremos muchísimo y yo sé que muchos de ustedes han estado esperando esta entrevista y le damos tantas gracias a ella porque ha sacado este ratito, está muy ocupada, estaba en una transmisión en vivo y dice, no, sí, vamos para tu público en Latinoamérica. Valentina, se están cumpliendo esta semana 100 años del nacimiento de lo que para vos fue más que un papa, fue prácticamente un padre para ti, como lo has dicho, San Juan Pablo II, y por eso te tenemos aquí. Yo no sé, Valentina, si entre tanta carrera y transmisión, ese día, el 18 de mayo de esta semana que se cumplieron los 100 años, tuviste tiempo como de vivir y meditar un ratito. Ese momento me encantó lo que posteaste, ¿no? Todos esos años que tú estuviste de su papado, pero ¿qué ha significado para ti esta celebración de los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II? Bienvenida. Muchísimas gracias, Glenda. De verdad me encanta la idea de estar hoy contigo. La verdad sí me puse a pensar porque dije, de 100 años, finalmente a mí me tocaron 41 en el sentido de 26 y medio de pontificado, pero luego los 15 desde su fallecimiento, él ha seguido muy presente en mi vida y yo de verdad he tratado de todas las maneras posibles de seguir recordándolo. He escrito 7 libros, doy conferencias y mi tema, claro, son los papas, ahora los 3 papas que me ha tocado cubrir después de él, claro, Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero finalmente una parte muy importante de todas esas pláticas es Juan Pablo II, es mi experiencia con él. Entonces dije, bueno, finalmente son 41 años de los 100 y eso me impresionó muchísimo, porque claro, cuando yo empecé tenía 23 años con él, entonces nunca me hubiera imaginado que cubriría ese pontificado durante tantos años, prácticamente desde el primero hasta el último día. Nunca me imaginé lo que vendría y sobre todo nunca me imaginé que después de pues 41 años yo seguiría hablando de él y él de alguna manera seguiría tan presente en mi vida, porque la verdad, Glenda, como tú lo sabes perfectamente, significó mucho más de una experiencia periodística. Indudablemente, como siempre lo he dicho, no creo que podría yo haber vivido una experiencia profesional más importante de la que me ha tocado vivir con él y con los 2 papas que me ha tocado seguir después. Pero, pero también fue una experiencia humana, espiritual, importantísima, de verdad, porque sobre todo, si bien en la primera parte del pontificado yo estaba consciente de que seguía a un gran líder, a un hombre carismático que iba haciendo la historia, que iba tendiendo puentes y derribando muros, en la última parte del pontificado, ese Via Crucis en vida, a mí me marcó muchísimo. Yo creo que si te tuviera que decir cuál de las 2 experiencias me marcó más, a pesar de que la primera fuera extraordinaria bajo el punto de vista profesional, yo creo que sería la segunda, porque ver ese sufrimiento, esas limitaciones físicas, esa fortaleza, esa entrega hasta el final, me cambiaron, digamos, me marcaron para toda la vida. Y todavía hoy, para mí, esa lección es como una guía en la vida. Yo soy incapaz de quejarme de algo porque me acuerdo de ese sufrimiento y de cómo se sobreponía a ese sufrimiento y yo digo, yo no me puedo quejar de nada. Claro, lo llevas en tu corazón. Ya en el corazón, exactamente, y muy presente todavía. Y dime una cosa, porque tú tuviste oportunidad, Valentina, de hacerle varias entrevistas, tantas entrevistas, ¿no? El Papa Peregrino, el atleta de Dios, de viajar con él todo el tiempo, inclusive es padrino de alguna de tus hijas, ¿es así? Fue Padrino padrino, moral, no, padrino moral. padrino moral No, mi hija se llama Carolina por él, por él. pero no Pero quise privilegios, digamos así, no, nunca me de, gustó de aprovechar. tanta, claro, se destacó
su humildad, por supuesto, y ese deseo también de unir al mundo, de romper barreras, de unir a las religiones. Recordemos, pidió perdón también por los pecados de la iglesia, por los errores de la iglesia, por ejemplo, en la Inquisición. Pero como tú dices, siempre presente esa enseñanza en ti, que yo me acuerdo, pienso que de cierta manera Valentina fue como todos esos años con él, como de cierta forma una purificación constante, no me puedo imaginar, ¿no? Tú misma al estar aprendiendo y viendo ese final con tanto sacrificio, tratando de entregar al mundo su mensaje a pesar de estar tan enfermo. No, yo creo que esa parte nos conmovió a todos. Yo creo que ha quedado como algo inolvidable para todos nosotros, porque de hecho esa agonía tan larga, todos la vivimos. A mí me tocó narrarla, pero todos lo vivieron, lo pudieron seguir a través de los medios de comunicación. La televisión es que estaba día y noche pendiente de su salud, y bueno, lo que vimos en esos funerales, incluso antes de los funerales, esas 3 millones de personas formadas en colas de hasta 17, 18 horas en el Vaticano, con familias, niños pequeños, carritos, sin que pasara absolutamente nada. Y la gente que te decía, él estuvo con nosotros 26 años y medio, él nos acompañó siempre en los momentos buenos, en los malos, visitó nuestros países. Algunos países tuvieron la suerte de ser visitados más de una vez. Y entonces todos te decían, nosotros sentimos que ahora es nuestra obligación, nuestro deber moral estar aquí acompañándolo en los últimos momentos de su vida o incluso después de su muerte. Esas colas para pasar frente a su tumba, quizás a su ataúd, pocos segundos finalmente, porque había que seguir y seguir, pero la gente quiso hacerlo y llegaron de todas las partes del mundo, y a mí me llamó mucho la atención que había no solo europeos, había latinoamericanos, americanos, africanos, muchísimos, asiáticos, todas personas que querían decirle gracias, ¿no? Gracias por lo que habían recibido de él. Entonces, yo creo que un funeral así, algo así, no creo que lo volvamos a ver por lo menos yo no creo que a mí me toque algo así, porque ahí estaban los líderes de todo el mundo, amigos y enemigos, sentados unos al lado de otros, los jefes de todas las religiones, había judíos, musulmanes, budistas, ortodoxos, bueno, de todo. Entonces, porque realmente era un hombre que había tendido puentes. Era el primer papa que había entrado en una sinagoga, el primer papa que había entrado en una mezquita, el primer papa que había viajado de esa manera, en fin. Yo creo que fueron muchas primeras veces y sobre todo una entrega, ¿no? Esa idea de cercanía con todos los pueblos, los pequeños, los grandes, aunque la comunidad católica fuera muy pequeña, él iba hasta las islas más perdidas del océano o del planeta para llevar el mensaje, porque justamente él me decía que en México, la primera vez al ver esos millones de personas en las calles, que se volcaron a la calle para verlo y seguirlo de día y de noche, él entendió cómo tenía que ser papa, entendió que tenía que ser el suyo tenía que ser un pontificado itinerante, porque me dijo, ¿cuánta gente se puede pagar un boleto a Roma? Claro, muchos, pero pocos con respecto a los que no, a todas esas millones de personas que nunca van a poder ir al Vaticano. Entonces él sentía que era su deber ir hacia esos países. Claro, Claro, y tantas anécdotas que tiene con San Juan Pablo II, tantas anécdotas. Sabemos que, bueno, inclusive creo que una de tus primeras entrevistas o tu primera entrevista te escondiste, ¿no? Y apareciste cuando iba para México, apareciste con un charro, le regalaste un sombrero. Contanos un poquito también esos encuentros especiales, esas reuniones especiales con San Juan Pablo II. Bueno, es que, como decimos en México, todo fue un poco por chiripada, ¿no? Por casualidad. Así decimos, sí, decimos en algunos países, suerte. Bueno, es que mi jefe de ese momento, el licenciado Jacobo Zabludowski, me habló 2, 3 días antes de que saliéramos hacia México la primera vez, en enero del 79, yo claro, era súper novata, estaba empezando, y me dice, él nos llamaba por apellido, y me dice, Alasraqui, me tienes que
entrevistar al Papa. Entonces, claro, de lo poco que yo sabía era que los papas no daban entrevistas. Ningún papa lo había hecho. Entonces, bueno, y ningún periodista había intentado hacerlo, se le había acercado con un micrófono. Entonces, muy tímidamente le dije, mira, licenciado, lo siento, pero pues no se puede, los papas no dan entrevistas. Y él me dijo, bueno, chiquita, luego me cuentas cómo resolviste tu problema. Y me colgó. Yo creo que esa fue la mayor lección de Te periodismo. desafió. Me desafió y bueno, y es la mejor lección de todas, porque finalmente nosotros siempre tenemos que intentarlo, ¿no? Lo peor que pueda suceder es que te digan que no, pero hay que intentarlo. Entonces, esa fue de entrada una lección increíble. Y bueno, entonces yo dije, me van a correr porque nunca voy a poder entrevistar al Papa. Y yo creo que lo del mexicano, tú sabes que los mexicanos somos muy creativos, con mucha imaginación, la juventud. Dije, bueno, tengo un sombrero de charro, que aparte ni lo tenía yo, para ser franca, lo tenía un amigo, me acordé, pasé por el sombrero y estaba con el camarógrafo que había llegado de México para hacer el viaje, el micrófono, el cable, y nos escondimos detrás de unas plantas que estaban fuera del aula de las audiencias generales, porque nosotros salíamos a México un jueves y afortunadamente el miércoles había audiencia y era dentro. Entonces nos escondimos detrás de estas plantas y cuando llegó el automóvil del Papa, claro, se bajó el jefe del protocolo y él. Y primero me vio el jefe del protocolo, que era un monseñor francés muy estirado, súper serio, que acostumbrado al estilo del Papa Pablo VI, imagínate, totalmente otra dimensión. Y entonces cuando me vio, me miró horrorizado y me dijo, ay, ¿hasta dónde hemos llegado? Y no había visto absolutamente nada, Glenda, porque acababan de elegir a Juan Pablo II. Lo que vería después es que ya no lo vio porque luego renunció. Lo cambiaron porque, claro, no era para él, era demasiado. Y entonces yo dije, bueno, aquí ya me van a correr, me van a quitar la credencial, pero afortunadamente me volteé a ver el rostro de Juan Pablo II y estaba, bueno, con una sonrisa como si ver a una loca periodista pelirroja, joven, con un sombrero de charro fuera absolutamente normal. Entonces eso me dio mucho valor y dije, bueno, aquí el que manda es el polaco, no es el francés, y me acerqué. Y le puse el micrófono y le pregunté cómo se sentía en la víspera de su viaje. En fin, me contestó, obviamente nada de premio Pulitzer, ni mucho menos, pero eso sirvió, primero, para que no me corrieran. Segundo, para que me identificara, porque claro, al día siguiente, cuando me vio en el avión, ya me tenía ubicada como mexicana. Y en ese vuelo no había otras mujeres, porque al principio éramos dos mujeres, yo y una española, pero ella había ido antes a México. Entonces, yo creo que fue providencial, porque aparte mi jefe no me corrió, pero me dijo, mañana en el avión me lo entrevistas de a de veras. Ya no pregunté qué significaba de a de veras, dije, bueno, ya a ver si entiendo qué significa. Y cuando el Papa pasó sorpresivamente a nuestra cabina, pues yo le volví a meter el micrófono, pero lo que no calculé es que todos harían lo mismo. Y entonces él se pasó más de una hora en nuestra cabina, en nuestra sección, contestándole a cada uno, porque fue pasando de asiento en asiento, a todo el mundo y además en su propio idioma, porque hablaba varias lenguas. Y esa pues fue la primera rueda de prensa del Papa a bordo del avión. Bueno, a bordo del avión y en todas partes, porque obviamente no había habido otra anteriormente, ¿no? Entonces empezó todo así, por eso te digo un poco de chiripada. La suerte, yo creo que mi gran suerte fue, te lo digo sinceramente, fue que México fuera el primer país que le tocara visitar, porque él se enamoró de México, los mexicanos se enamoraron de él y yo, sin darme cuenta, me encontré como que en el medio de este amor, fui como un pequeño puente. Claro, y ha sido para los diferentes papas también, y ya vamos a hablar del Papa Francisco, que también has podido, por supuesto, poderlo entrevistar, pero quiero preguntarte, y estamos viendo en pantalla en este momento, sobre esta película que acaba de salir y donde tú también tienes participación, una película sobre la vida de Carlos Wojtyla. Se llama Wojtyla, la investigación, y que se acaba de estrenar, creo que en España, Italia, por supuesto en Polonia, y según entiendo, pues será estrenada también en Latinoamérica, donde la estamos esperando en octubre. Por supuesto, tú ya la viste. Contanos sobre tu participación en la película. Bueno, es una película documental, digamos así, donde no hay actores, son las personas que de alguna manera conocieron, estuvieron cerca de Juan Pablo II, son las que dan su testimonio sobre diferentes temas. Entonces,
a mí, digamos, me pidieron participar en este sentido de contar anécdotas, mis sensaciones, digamos, mi experiencia personal al seguir el pontificado de Juan Pablo II. Y están, obviamente, en esta película, está el secretario histórico de Juan Pablo II, el cardenal Givish, está el postulador de la causa, Monseñor Slavomir Oder, están personas que de alguna manera estuvieron relacionadas con Juan Pablo II de alguna manera. Entonces es muy interesante porque revives momentos muy lindos. Por ejemplo, estamos viendo una escena de Juan Pablo II que se ríe, pero ya pasó la escena, la acaban de ver ustedes, en las que Juan Pablo II se ríe hasta las lágrimas, porque uno de los aspectos de Juan Pablo II era su sentido del humor y su capacidad de reírse, pero con una naturalidad increíble. Y lo que más le hacía reír eran los payasos. Entonces, cada vez que llegó a ir un circo con algún payaso al Vaticano o a la residencia de Castel Gandolfo, bueno, es que no paraba de reír, pero no podía, digamos, dominar esa risa, al grado que el portavoz del Vaticano de ese momento, Joaquín Navarro Valls, cuando al final de su vida iba a la montaña con él y el Parkinson le había puesto el rostro muy rígido a Juan Pablo II, le querían sacar alguna foto en la montaña, pero querían que saliera con una ligera sonrisa. Entonces al portavoz, a Joaquín, se le ocurrió comprarse una nariz de payaso y se la ponía, y el Papa, nomás viendo eso, como que esbozaba una sonrisa y ahí le sacaban las fotos. Entonces, esa capacidad de reírse, de tener sentido del humor, la idea es que se le conozca como Papa, pero también un poco como ser humano, porque yo creo que lo que nos cautivó, impresionó a todos, también fue ese doble aspecto, ¿no? Tú, por supuesto. tenía ese carisma, pero esa humanidad al mismo tiempo. Y tú has escrito 7 libros, y bueno, uno de ellos, por cierto, se relaciona con el milagro costarricense de Floribet. El milagro costarricense, estuviste en Costa Rica, porque fue parte de las investigaciones para la beatificación y luego la canonización. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tus libros. Por supuesto que la verdad yo tengo algunos y realmente los recomiendo, pero cuéntanos también sobre el milagro costarricense. Bueno, a mí me tocó ser testigo en la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. Un día recibí una carta invitándome a ser testigo y bueno, fue una sorpresa antes que nada y una emoción enorme, porque entre las muchas cosas que nunca me hubiera imaginado cuando empecé es que me llamarían, que sería testigo en una causa de beatificación de un papa que había conocido y que había conocido y seguido como lo había hecho con Juan Pablo II. Entonces, a raíz de que di mi testimonio, decidí escribir primero un libro sobre la beatificación y luego un libro sobre la canonización. El segundo ya lo hice con el postulador de la causa, Monseñor Oder. Entonces, estuve pues muchos años en la oficina del postulador. Él me autorizó a leer todos los testimonios, alrededor de 100, con 2 condiciones. Uno, que en el libro nunca mencionara, nunca dijera, no sé, tal persona dijo esto, sino que los testimonios me sirvieran a mí para hacer, yo la llamé una especie de positio laica, digamos, ¿no? Analicé virtud por virtud, porque ellos así lo hacen, analizan que se hayan vivido de forma extraordinaria las virtudes, la fe, la esperanza, la templanza, la fortaleza, en fin, la prudencia, la humildad, todas. Yo lo hice de un punto de vista laico periodístico. Entonces, utilicé los testimonios, pero nunca los atribuí a las personas que habían dado ese testimonio. Claro. Y entonces, con el testimonio, cuando me volví muy amiga del postulador, él se fiaba ciegamente porque nunca rompí esa promesa, y la otra era que nunca diera yo una noticia antes de que fuera pública. Entonces yo me enteraba siempre de todo y era la última en darla por este compromiso que tenía. Entonces, cuando él está estudiando los milagros para la causa de canonización, porque la primera fue, la beatificación fue una religiosa francesa enferma de Parkinson, él me dijo que iba a ir a Costa Rica para abrir el proceso ahí y ver si realmente podía ser ese el milagro de la beatificación. Y yo en el mismo momento, yo estaba en México, iba a estar en México. Entonces le dije, oye, ¿me puedo venir contigo a
a Costa Rica, yo veo todo lo del proceso, entrevisto a Floribet y guardo la entrevista hasta que el milagro todo sea oficial. Y él me autorizó a hacer eso y era por el mes de diciembre. Entonces yo fui, estuve en el proceso, vi, conocí a la familia todo, y hice una larga entrevista con Floribet. Y en efecto la guardé como 6 o 7 meses. Y cuando salió esta entrevista causó mucha polémica porque parecía como que Floribet se la había dado a Televisa en ese momento. Y lo que nos salvó fue que en su puerta, en la entrada, había decoraciones de Navidad. Entonces, claro, se vio perfectamente que yo esa entrevista la había hecho en diciembre, 6 o 7 meses antes de que se fuera oficial todo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque me llamó mucho la atención su testimonio, porque era una mujer madre, ¿me entiendes? Y cuando ella estaba tan enferma, ella pensaba en sus hijos, en que se iba a morir y que los iba a dejar huérfanos. Me llegó ese milagro, digamos, esa curación me llegó, quizás más que el de la religiosa francesa enferma de Parkinson, porque era una mujer, era una mamá, era una abuela, ¿me entiendes? Entonces, fue muy bonita esa experiencia. No, y aprovechamos para saludar a Floribet. Ella, pues, ha continuado dando su testimonio. Hablemos de la nueva era, lo que ha representado para ti, bueno, luego de San Juan Pablo II, y repetimos a todos los que se están uniendo a nosotros, muchas gracias, vía Facebook y LinkedIn, también estamos en vivo en esta transmisión. Y si quieren preguntar algo a Valentina, nos pueden escribir. Tenemos unos minutitos porque ella tiene que ir a otras entrevistas y transmisiones en vivo desde Roma. Pero contanos porque tenemos en nuestra mente esa imagen también cuando estabas volando con el Papa Francisco, te celebraron tu cumpleaños, sorpresivamente te dieron un pastel, pero también has sido de las primeras, fuiste de las primeras en entrevistar al Papa Francisco. Y contanos sobre tu cercanía, tu relación también con el Papa Francisco. Mira, yo creo que nací como muy suertuda, porque en la época de Juan Pablo II era como la Benjamina y ahorita soy la decana. La decana se le llama decana, ya, ya empezaron a llamar decana porque prácticamente no hay nadie. La experta. No, es que como no hay nadie en funciones desde la primera visita de Juan Pablo II, porque claro, yo tenía 23 años, mis compañeros eran casi todos de 40 o 50 años, entonces ya no hay nadie en funciones ahora, o están jubilados o desafortunadamente han muerto. Entonces, bueno, me llamaron así el padre Federico Lombardi, el portavoz de ese momento, cuando viajamos por primera vez con el Papa Francisco. Entonces, a mí me tocó darle la bienvenida como decana en el avión mientras volábamos hacia Brasil. Y fue muy divertido porque, claro, hablamos la misma lengua. Los dos somos muy poco de protocolos, todo muy improvisado, muy relajado. Entonces le dije, obviamente, que sabíamos que a él no le gustaba la prensa, nunca había dado entrevistas, no le gustaban los periodistas en Argentina. Pero le dije, finalmente somos periodistas y nos gustaría que pues, nos contestara las preguntas en los viajes. Y él prometió que a la vuelta, pues sí, contestaría nuestras preguntas, aunque dijo que no se sentía a gusto porque no sabía dar entrevistas, no se sentía... Ajá. Mira, al final resultó en esa rueda de prensa a volver de Brasil más de una hora y un comunicador extraordinario. Entonces, y estaba feliz. Feliz y súper a gusto con la prensa. Y así continuó. Y en efecto me tocó la primera entrevista de televisión en ocasión del segundo año de pontificado. Y luego, pues, ha habido mucha cercanía y la verdad me dio dos grandes sorpresas. Una, cuando cumplí 60 años, aparecieron con un pastel a bordo. Bueno, está revelando algo que jamás hubiéramos creído. Ay, mira, los cálculos se hacen muy fácilmente si empiezas con el pontificado de Juan Pablo y lo sumas. No puedo quitarme ni 3 meses. No puedo decir que empecé en el kinder cubriéndolo. Más vale decirlo y entonces, bueno, pero puso solo 0. Él fue muy lindo porque nomás puso 0 y dijo que había llegado ahí desde niña. Había empezado a cubrir a Juan Pablo desde niña. Y luego me festejó los 154 vuelos papales. El 150, perdón, ahora llevo 150. 150, bueno, ahora por primera vez, me imagino que vos decís con todo lo que ha pasado, y ya quiero hablar un momentito de la pandemia que has también pues cubierto con muchísimo
objetividad, ha sido de verdad que te has convertido no solamente en la vaticanista por excelencia, sino también en la forma en que muchos hemos sabido la realidad en Italia. Pero quería conversar primero, antes de pasar a tu reporte de hoy de la pandemia y cómo te encuentras. Quería preguntarte, porque también ha habido en esta cobertura momentos muy difíciles como ha sido el escándalo en la iglesia por los abusos, de lo cual también te ha tocado informar. ¿Cómo has asumido ese reto, que también hemos visto que los papas se han preocupado porque salga a la luz, ¿no? Que salga a la luz realmente todo, por decirlo así, este escándalo y todo lo malo, todo ese abuso que ha sido también tan doloroso? Pues también fue muy sorpresivo cuando me pidieron que participara en la cumbre sobre abusos, que iba a haber 3 días. El tercer día estaba dedicado a la transparencia y bueno, quisieron que hubiese un testimonio de parte de un periodista. Y la verdad, encontrarme en esa sala al lado del Papa y con todos obispos enfrente, todos hombres prácticamente, que me miraban con cierto desconcierto, porque claro, yo lo que les dije es que yo me presentaba ahí como periodista, pero también como madre, y que si la iglesia es madre, pues no puede haber hijos de primera y segunda división, porque pareciera que los de primera división eran los sacerdotes, los obispos o cardenales pedófilos, que siempre fueron de alguna manera defendidos, y que las víctimas fueran los de segunda división. Entonces, pues traté de hacerles ver que sale mucho mejor ser transparentes, decir la verdad, ser los primeros en decir las cosas y no reaccionar siempre ante acusaciones de la prensa. Si Pero uno, perdón, ¿tenías temor, Valentina, en ese momento de ser fuerte y decir, bueno, yo tengo que decir aquí lo que yo pienso en este y lo que yo siento, y decir, como tú dices, díganlo, ¿no? Digan la verdad. no sentía temor, sentía una enorme responsabilidad porque sentía que había asumido el compromiso de representar a todos mis compañeros. Entonces, la verdad, mi única preocupación era no fallarle a mi gente, es decir, al gremio periodístico, ¿me entiendes? Si hubiese llegado ahí para darles de su lado a ellos, es que eso no habría sido vergonzoso de mi parte, no habría tenido ningún sentido. Entonces, yo no quería que ellos me vieran con buenos ojos, es decir, los prelados. Yo quería que me vieran con buenos ojos y me apoyaran o estuvieran satisfechos de haber sido representados por alguien, es decir, mi gente. Y de hecho, lo que más me gustó de todo eso, obviamente, la reacción de los que tenía enfrente no fue muy linda, es decir, me miraban con ¿Qué le pasa a mucha esta mujer, no? severidad, sí, exacto, pero cuando regresé a la sala de prensa me acogieron con aplausos y eso para mí fue lo más bonito de ese día, porque realmente sentí que lo había hecho bien en el sentido de que los había representado bien y les había hecho ver todas nuestras dificultades, porque informar sobre abusos es muy complicado, sobre todo si estás en el Vaticano, porque en Claro. tantos años nos hemos encontrado a muros, a mentiras, a tantas cosas muy desagradables, ¿me entiendes? Y no solo en el Vaticano, en la iglesia sucede en todos los países. Entonces, Claro. es mucho mejor la transparencia paga, ¿me entiendes? Es decir, es para bien y se tienen que preparar y tienen que saber comunicar y tienen que poner a las víctimas al centro de todo, de cualquier proceso, porque si no lo hacen así, la iglesia va a perder esta batalla. La Ujú. gente ya tiene mucha desconfianza, ya no cree, se ha perdido esa fe, ¿me entiendes? Esa Claro. credibilidad ha perdido la iglesia. Entonces, eso es lo que yo intenté hacerles ver. Claro, claro, y lo has hecho de una manera, pues, por supuesto, un reto difícil, pero bueno, había que ser honesto, había que ser claro y de eso se trata. Y te quiero preguntar, ya ubicándonos en el contexto actual, porque tú, a pesar de la tristeza y la catástrofe para el mundo y para Italia, de tantas muertes y esta pandemia, tú siempre has tratado dentro de esta tragedia de emitir un mensaje positivo. Cuéntanos, primero que nada, bueno, cómo está la situación hoy en día en Italia. Sabemos que inclusive en algunos casos, si no me equivoco, se están reanudando, por ejemplo, las misas, y también cómo en ese sentido ha ayudado esa fuerza sobrenatural, esa fe, sea cual sea la religión.
Mira, han sido meses muy complicados porque obviamente nos hemos enfrentado a un número impresionante de muertes, de dolor, de personas enfermas, en fin, dramas, ¿no? Entras en contacto con muchos dramas. Yo la verdad fue todo como muy espontáneo. Yo al principio empecé a hacer cada noche un video para mi página Facebook, pero un poco como un resumen del día. Y poco a poco me fui enganchando, pero porque la gente me empezó a responder y a seguir mucho y me di cuenta que de alguna manera estaba como que ejerciendo un deber moral en el sentido de hacerles ver lo que aquí estaba pasando, porque seguramente luego pasaría en México también. Y entonces ponerlos un poco sobre aviso y decir, miren, aquí está pasando eso y si quieren evitar que pase en México y en los demás países, que también tengo gente que me sigue en otros países, pues tienen que tener muchas precauciones, hacer esto, aquello, etcétera. Entonces fue como una especie de acompañamiento, de diario a cada día, para que la gente fuera un poco viendo lo que estábamos viviendo, las restricciones, el dolor, las muertes, lo que significaba morir de COVID, significaba morir solos, porque en el momento en que tú entras al hospital no vuelves a ver a tus familiares, nadie te puede venir a ver. Entonces también el rol de las enfermeras, enfermeros, de los médicos que a lo mejor prestaban una tableta para que las personas se pudieran despedir de sus familiares, en fin, momentos muy fuertes, ¿no? Pero finalmente, dentro de cada experiencia siempre hay una luz, siempre hay gente que cree, siempre hay gente con fe, gente que se renueva, que busca inventar algo para hacer el bien a los demás. Entonces también fui recogiendo muchísimas historias positivas y claro, a mí me gusta contar historias positivas. ¿Verdad? Las subo. A mí me gusta. Exacto. Está mucho, pero es una flor en el ojo. Porque entonces, sí, pues, es lo que necesita también la humanidad en este momento, claro, esas historias positivas. Que no fuera solo muertes y solo noticias tristes, sino tratar de cada vez de decir, bueno, en medio de todo esto conocí este testimonio, conocí a esta persona se puso a cantar, la otra se puso a bailar, la otra se puso a hacer mascarillas, en fin, porque cada uno en esa cuarentena intentó quizás sin darse cuenta sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Y eso fue muy bonito. Creo que cada uno de nosotros guarda alguna experiencia personal en este sentido. Entonces también pues será un ejemplo para los que poco a poco iban a acabar en lo mismo, en el confinamiento, en esta cuarentena obligada, ¿no? Y ahora pues cómo nos estamos volviendo a poner en marcha, porque en efecto desde este lunes pasado pues han reabierto las iglesias, se han reanudado las misas, han vuelto a abrir las tiendas, los comercios, las peluquerías que pues, durante casi estuvieron cerradas, bueno, esas sí fueron tomadas de asalto. Y bueno, pero también cómo se convive con el virus, porque el virus no se ha ido, se ha ganado una batalla en el sentido de que han disminuido las muertes, han disminuido los contagios, pero el virus sigue aquí. Entonces, ¿cómo te tienes que acostumbrar a la nueva normalidad? Que será diferente a la de antes, porque nos tenemos que acostumbrar a estar en cola, a hacer colas, a llevar mascarilla, a llevar guantes, a estar con el gel todo el tiempo, a guardar la distancia de seguridad, a respetar a los demás en este sentido. Y el ritmo que llevábamos antes forzosamente no va a ser el mismo. Yo hacía siempre todo de carrera, ¿no? Que entrabas al súper y bajabas y subías y bajabas. Aquí no, porque hay obstáculos, hay colas, hay gente, hay distancias, hay el que te toma la temperatura, el que te pone el gel en las manos, cámbiate los guantes, en fin, tienes que acoplarte a un nuevo ritmo, que seguramente será un ritmo más lento, que a lo mejor nos vendrá bien, Glenda, porque finalmente también correr todo el tiempo no nos hace bien. Por supuesto, tiene sus cosas buenas. Acto, ¿no? Como decir, hay que darse una calmada. La calmada. La calmada. Y bueno, quisiera preguntarte para terminar, porque te agradecemos tu tiempo y agradecemos a todos los que están con nosotros vía LinkedIn y Facebook. Pueden seguir a Valentina. También aquellos que no la siguen todavía, la pueden seguir en sus diferentes canales, en Facebook, Valentina Larraqui. También tienes un canal de YouTube buenísimo, ¿no? Donde está reportando mucho de la pandemia. Tiene tu nombre también el canal de YouTube. Sí, también.
Valentina Ahí ponía Larraqui de en todo, Instagram. recetas, pero tuve que interrumpir las recetas de cocina, pero pronto las reanudaré. Me encanta, sí, pero me hace la boca agua, me hace la boca agua. Luego Sí, trato de que se conozca todo. polifacética, pero te quiero preguntar, en estos más de 40 años allá reportando desde el Vaticano y ahora también cubriendo la pandemia, obviamente tú eres una viajera también, pasas viajando no solo con los papas, vas mucho a México, vas mucho a Latinoamérica a dar conferencias, dicho sea de paso, anunciamos que también sos una increíble conferencista y además de escritora. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Cómo te has sentido con todos estos cambios? ¿Cómo te has sentido al meditar también estas más de 4 décadas en el Vaticano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, estoy muy bien, Glenda, estoy muy bien. Te digo, afortunadamente tengo salud, tengo fuerzas, tengo optimismo, tengo ganas de seguir trabajando y ves que un día es el Vaticano y otro día pues te enfrentas a una pandemia y bueno, tratas de sacar lo que tienes adentro y siempre hay sorpresas. Uno mismo, ¿no? Dice, bueno, pues ahora resulta que ayudé quizás a algunas personas a tomar conciencia de que tenían que quedarse en casa o entendieron mejor lo que tenían que hacer porque se lo fui contando, cosa que yo al principio, te confieso, nunca me imaginé tampoco que iba a transformarse en algo así, pero estoy contenta que haya sido así y creo que siempre tenemos recursos dentro de nosotros y cuando pues enfrentamos nuevos retos, si estamos preparados y tenemos bueno, corazón o oficio, lo que sea, ánimos y optimismo, pues lo podemos compartir de diferentes maneras, ¿no? Una vez hablando de los papas y otra vez hablando de un virus. De la pandemia y otra vez cocinando, hay que ponerse creativo. Hay para todos. Ay, para todos. Valentina, te agradecemos de todo corazón porque hace mucho que estábamos buscando esta entrevista y tú siempre con esa disposición y esa amabilidad que te caracteriza, esa humildad como reportera destacada y bueno, tanto que hemos aprendido de ti, nos ha encantado siempre poder estar en esa comunicación. Recuerdo una vez que te entrevisté la primera vez en CNN y yo dije, wow, pero ¿qué es esta mujer? Es Ay, esta periodista yo y... pensé lo mismo de ti, así que no te hagas. Ah, no, no. Y entonces, bueno, ahora en otro contexto totalmente. Pero bueno, sigan por favor a Valentina, Valentina Larraqui, aquellos que no la siguen, ya saben, en sus diferentes redes, también sus 7 libros. Así que una maravilla. Valentina, Dios te bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Glenda, y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Y síganos a las dos. Hasta luego a todos. Que tengan un buen día.